Conversar de ese tema ya nos acompaña vía telefónica don Mauricio Herrera, ministro de Comunicación. Don Mauricio, en términos generales, ¿cuál va a ser el actuar del gobierno en este conflicto en la zona de Salitre que cada día se alarga más? Buenos días. Buenos días, es un gusto estar con todos ustedes. Lo que se está haciendo es, en primer lugar, un reforzamiento de la presencia policial en el lugar. De hecho, se ha triplicado la cantidad de efectivos policiales en el sitio y de distintos cuerpos policiales. Se ha pasado básicamente primero de 20 a 30 antes de la orden de las medidas cautelares, y después de eso se mantuvo esa presencia policial a unos 30 policías y actualmente hay 60 efectivos en el sitio. Esto con el fin de evitar actos de violencia, provocaciones, y mantener una presencia disuasiva en el sitio de tal manera que se puedan evitar los enfrentamientos. Es muy preocupante que haya habido prácticamente un incidente al día en los últimos 10 días, y es muy preocupante la situación que se dio en cuanto a la reocupación de una vivienda que en principio había estado ocupada por no indígenas, luego fue recuperada, según sus términos, por población indígena bribri, y luego se mantuvo allí. Los dos grupos se mantuvieron allí durante una semana en esa casa, hasta que el domingo en la tarde un grupo desalojó al otro, y allí la policía ha estado presente, ha hecho lo posible por evitar el conflicto, y también en esa intervención ha dado la impresión, de acuerdo con la información que tenemos, ha dado la impresión de que funciona a favor o en contra de algún grupo, pero en realidad son situaciones, de acuerdo con la información que tenemos, un tanto confusas siempre cuando esto ocurre, pero lo cierto es que la policía ha procurado mantener a los grupos en conflicto, por lo menos separados en la medida de lo posible. Don Mauricio, Sí. entre los mensajes que ellos distribuyen han dicho que lo que suceda ahí sea lo que sea responsabilidad del gobierno. ¿Realmente es responsabilidad del gobierno, don Mauricio? Es responsabilidad de múltiples partes. El gobierno está haciendo lo posible por mantener la tranquilidad en el sitio, pero hemos visto que es claramente insuficiente, dado el clima de crispación que hay en el lugar. La solución tiene que venir, o unas posibles soluciones tienen que venir, en primer lugar, del cumplimiento estricto de la legislación y también del combate a la impunidad en el lugar. Ha habido agresiones que se han denunciado y no hay personas detenidas al respecto. La policía en la última semana ha cursado al menos cuatro informes a la fiscalía, pero en estos momentos no hay todavía personas que hayan sido detenidas o indagadas como sospechosos de estos ataques. Y también el gobierno va a ser muy tajante en adelante en cumplir no solo con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también cumplir con los estándares de protección a los derechos humanos y los estándares internacionales en cuanto a protección y defensa de pueblos indígenas y ancestrales. Don Mauricio, Sí. Don Mauricio, precisamente sobre esas medidas que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en aras de protección a esos indígenas, pues con estos hechos, no sé si, bueno, me queda la duda de que se cumplen o no. El Estado está en responsabilidad de ello y de las soluciones que usted mencionaba, es decir, cuánto se avanza, o sea, ¿hay algo concreto que pueda llevar la calma o estabilidad a la zona y se eviten ese tipo de conflictos a corto plazo, o no sé, una semana, 2 semanas, es decir, que sea algo tangible? Sí, esto pasa por distintos tipos de medidas. Unas son policiales, otras son de carácter legal, otras son de carácter preventivo, pero también en los próximos días se va a convocar una comisión con múltiples partes
entre ellas las partes directamente enfrentadas. Esa comisión va a ser conducida en primera instancia por la señora ministra de Justicia, que va a estar a cargo de ese nuevo proceso de diálogo entre las partes involucradas, pero definitivamente eso pasa también por el respeto de la legalidad, el cumplimiento de la legalidad, y eso pues implica hacer conciencia entre las partes de la importancia de respetar lo que las normas legales sostienen, y también respetar los procesos legales que se han abierto. Muy bien, muchísimas gracias a don Mauricio Herrera, ministro de Comunicación, que nos ha acompañado vía telefónica para ampliarnos en términos generales qué es lo que está sucediendo en la zona de Salitre, cuáles van a ser las posibles formas de resolverlo, y además de eso, entendiendo, y que me parece un punto bastante importante, diciendo que son múltiples los factores que están afectando esta situación y que no es un tema meramente gubernamental, como se ha querido decir. Que será la ministra de Justicia quien se ocupe de lleno en el tema a partir de ahora con esta convocatoria de esta comisión entre las partes. Muy bien, así es, Julieta, 7:38 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.